Hola, espero estén súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a Ágora del Conocimiento. El día de hoy vamos a realizar un problema muy interesante de teoría de números que involucra los criterios de visibilidad de 9 y 4. Entonces dice así: encuentre todos los números de 3 dígitos de la forma x6y divisibles por 36. Entonces vamos a ver el croquis que vamos a seguir o la serie de pasos para resolver este problema. En primer lugar necesitamos probar un lema, y es que 9 divide a 10 a la n-1 para todo n, 10 a la n-1 para todo n en los naturales, ¿sí? Vamos a probar ese lema porque lo vamos a utilizar para demostrar el criterio de visibilidad del 9. Luego vamos a deducir pues los criterios de visibilidad del 4 y el 9. Y finalmente vamos a analizar y construir los números de esta forma que son divisibles por 36. Entonces iniciemos demostrando el lema. Entonces bueno, si el lema es que 9 divide a 10 a la n-1 para todo n natural, entonces nos toca utilizar el principio de inducción completa o el principio de inducción matemática, ¿sí? Entonces básicamente, ¿en qué consiste? Recordemos. Es como nosotros hacer una comparación entre la caída de una figura hecha en dominós con el conjunto de los números naturales, ¿cierto? Entonces yo tengo que iniciar con una base de inducción, es decir, garantizando que el primer dominó, la primera ficha dominó que me conforma la figura, se me caiga. Esa es la base de inducción, probar que se cumple para el primer natural, en este caso n igual a 0. Si yo no garantizo que se cae la primera ficha, no puedo garantizar que se caigan las otras. Luego, supongo la hipótesis inductiva, que sería en el paso inductivo, que se caen las fichas hasta una ficha k, ¿sí? Puede ser cualquier k natural. Ahora, tengo que probar que la caída de esas fichas hasta la ficha k me implica que la ficha k más 1, es decir, la ficha que le sigue acá, también se va a caer. Y esa sería la tesis inductiva. Listo. Ahora sí, si yo logro probar que se cae la primera ficha, que se caen k fichas y que la siguiente ficha, esa ficha k se cae también, logro demostrar que todas las fichas se caen, es decir, que la propiedad es válida para todos los números naturales. En eso consiste el principio de inducción completa, eso es lo que vamos a hacer. Entonces el primer paso es la base de inducción, probar que se cumple para n igual a 0. Entonces si n es igual a 0, 10 a la 0 menos 1 sería 10 a la 0, que sería 1, 1 menos 1, que sería 0, y 9 divide a 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 0 es igual a 9 por 0, ¿sí? Entonces podemos decir que la propiedad se verifica para n igual a 0, garantizamos que se cae la primera ficha. Entonces ahora sí, vamos a hacer el paso inductivo, que es plantear la hipótesis inductiva, suponer que para que las fichas se caen hasta cierto k, las fichas de la figura se caen hasta cierto k, es decir, que 9 divide a 10 a la k menos 1. Listo. La tesis inductiva es plantear la proposición para el siguiente k, es decir, para k más 1. Dicho de otro modo, es reemplazar k por k más 1. Entonces en este caso sería decir que 9 divide a 10 a la k más 1 menos 1 para cualquier k más 1 perteneciente a los naturales, ¿sí? Entonces básicamente, ¿en qué consiste el siguiente paso, que es el desarrollo? Probar que si se caen k fichas, eso implica que se caiga la siguiente ficha de la ficha k, es decir, la ficha k más 1. Así garantizo que se caen todas, es decir, que la proposición es válida para todos los números naturales, ¿sí? Entonces vamos a empezar a probarla. Probar esta proposición es relativamente sencilla, ¿sí? Entonces ya pues hemos utilizado esta tabla varias veces. Este es el número, el paso, esta columna es la afirmación, esta otra columna es la razón, porque en matemáticas cualquier afirmación que yo haga tengo que dar su razón, ¿sí? Entonces ahora sí, el primer paso sería que 9 divide a 10 a la k menos 1, que sería la hipótesis inductiva. Por definición de divisibilidad se puede decir que 10 a la k menos 1 es igual a 9 por s con s cualquier entero, ¿sí? Sería por definición de divisibilidad. Ahora, pensemos qué es lo que yo necesito.
yo necesito probar que 9 divide a 10 a la k más 1 menos 1, ¿cierto? Entonces yo necesito hacer que me aparezca 10 a la k más 1. La única forma es multiplicar a 10 a la k por 10, porque como es la misma base, al multiplicar 10 a la k por 10 se suman los exponentes. Entonces me quedaría 10 a la k más 1. Listo. Entonces voy a multiplicar por 10 a ambos lados de esta igualdad. Entonces me quedaría 10 por 10 a la k menos 1 igual a 9 por 10s. Miren que asocié a 10 y a s multiplicándolos dentro del paréntesis y a 9 afuera. ¿Por qué? Porque yo necesito probar que 9 divide a 10 a la k más 1 menos 1. Es decir, yo necesito probar que 10 a la k más 1 menos 1 es igual a 9 por un entero. Entonces por eso dejé el 9 afuera y asocié a estos dos enteros, a 10 y a s, dentro del paréntesis. Entonces ahora aquí voy a aplicar una propiedad distributiva. Me va a quedar 10 por 10 a la k menos 10 por 1. Entonces me va a quedar 10 por 10 a la k sería 10 a la k más 1. Menos 10 por 1 que sería menos 10. Y eso es igual a 9 por 10s. Entonces ahora aquí viene el truco. Voy a expresar menos 10 como menos 1 menos 9. ¿Sí? Porque recuerden, necesito a 10 a la k más 1 menos 1. Entonces, menos 10 lo expresé como menos 1 menos 9. Eso se puede hacer porque no me altera la expresión y en el fondo pues es una propiedad asociativa. No me altera la expresión original. Entonces ahora sí, este menos 9 por una propiedad uniforme voy a sumar más 9 a ambos lados de la igualdad, o en términos más coloquiales mucho más simple, este 9 que está restando lo pasamos a sumar al otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma: 10 a la k más 1 menos 1 es igual a 9 por 10s más 9. ¿Sí? Entonces aquí que estamos viendo que 10 a la k más 1 menos 1 es la suma de dos múltiplos de 9. ¿Por qué? Porque 9 por 10s es múltiplo de 9 y 9 es múltiplo de 9. Cuando yo tengo que un número es la suma de dos múltiplos de 9, eso quiere decir que ese número es divisible por 9, o ese número también es múltiplo de 9. O si ustedes lo quieren ver más sencillamente, pues saquen factor común 9 acá, y nos va a quedar que 10 a la k más 1 menos 1 es igual a 9 por un entero, que sería 10s más 1, eso es un entero también. Pero yo, como simplemente les voy a decir que 9 divide a 10 a la k más 1 menos 1, ¿por qué? Porque 10 a la k más 1 menos 1 es la suma de dos múltiplos de 9. Entonces, por definición de divisibilidad, 9 divide a este número. En conclusión, ¿qué podemos decir? En virtud del principio de inducción completa, queda aprobado el lema. O sea que ya lo podemos usar. 9 divide a 10 a la n menos 1 para todo n natural. Entonces, ahora sí, ya que probamos el lema, vamos a empezar a demostrar, construir o acercarnos a los criterios de divisibilidad. Entonces, deducción del criterio de divisibilidad del 4. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a aplicar como una serie de álgebra y congruencia modular, básicamente, para acercarnos a un criterio general. ¿Qué es un criterio? Que nos permita decir, vea, yo tengo este número y yo puedo decir si ese número es o no divisible por 4. ¿Sí? Básicamente eso es lo que necesito. Entonces vamos a empezar. Cualquier número natural yo lo puedo expresar de esta manera, ¿cierto? Unidades, decenas, centenas, ¿sí? Miles, decenas de miles, centenas de miles, así sucesivamente, ¿sí? Entonces a sub n, a sub n menos 1, a sub n menos 2, puntos suspensivos, a sub 2, a sub 1, a sub 0. Eso básicamente lo que me está diciendo es que los coeficientes, los que dan las unidades, decenas, centenas, que eso yo también lo puedo escribir de la siguiente manera, como a sub 0, que son las unidades, 10 por a sub 1, ¿sí? A sub 1 me representaría el número de decenas, o sea que 10 por el número de decenas sería lo que por ejemplo, yo tengo 52, ¿sí? Entonces 52 tiene 2 unidades, 5 decenas. Entonces 10 por 5 sería 50, 5 sería el número de decenas, es decir, a sub 1, más 2 unidades sería 10 por 5, más 2 sería 52. Sí, básicamente es como es reescribir el número así. Entonces yo puedo escribir este número que tengo acá como 10 a la n por a sub n, más 10 a la n menos 1 por a sub n menos 1,
más 10 a la n menos 2 por a sub n menos 2, más puntos suspensivos, 10 a la 2 por a sub 2, más 10 por a sub 1, más a sub 0, ¿sí? Lo mismo podemos verlo, por ejemplo, con 521. Tiene 5 centenas, sería 100 por 5. Tiene 2 decenas, sería 10 por 2 y tiene una unidad. 100 por 5 sería 500, 10 por 2 sería 20, tenemos 520 y una unidad sería 521. Sí, básicamente es escribir este número en estos términos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar que 10 al lado, si yo, exceptuando pues estas dos últimas cifras, las unidades y las decenas, las centenas empiezan desde el número 100, ¿cierto? Las centenas empiezan desde el número 100. Entonces, todos estos números que yo tengo acá tienen como factor común el número 100. ¿Por qué? Porque tenemos centenas, luego pasan los millares, unidades de millares, decenas de millares, centenas de millares, y todo eso siempre tiene en común ¿qué? El número 100. O es decir, todos esos son divisibles por 100. Entonces yo puedo sacar a 100 como factor común de acá y escribir esta parte de este número como ¿qué? Como 100 por 10 a la n menos 2 por a sub n. Aquí básicamente estoy sacando 10 a la 2 como factor común, o 100, entonces por eso al sacarlo como factor común de 10 a la n, aquí me quedaría 10 a la n menos 2 por a sub n, aquí me quedaría 10 a la n menos 3 por a sub n menos 1, aquí sería 10 a la n menos 4 por a sub n menos 2, más 10 a la 2, pues simplemente quedaría a sub 2, y las decenas y las unidades pues las dejé solitas aparte, ¿sí? Entonces ahora vamos a llamar a este número C, ¿sí? Que básicamente es, como estábamos diciendo ahorita, cuántas centenas yo tengo en el número, ¿sí? Y ahora vamos a llamar S el número que está ubicado, pues 10 por el número de decenas del número más las unidades, ¿sí? Vamos a llamar S esa otra parte de la expresión. Entonces ahora yo puedo decir que cualquier número n yo lo puedo expresar como 100 por c más s, ¿sí? 100 por c, que es el número de centenas, más s, que sería 10 por a sub 1 más a sub 0, ¿sí? Entonces n es igual a 100 por c más s. Entonces acá este s que está sumando yo lo puedo pasar a restar al otro lado. Entonces me queda n menos s igual a 100 por c, ¿sí? Pero 100 yo lo puedo escribir como 4 por 25. Entonces yo 100 por c lo puedo escribir como 4 por 25c, porque 4 por 25c sería 100c. Listo. Entonces ahora sí, por congruencia modular yo puedo decir, por la definición de congruencia modular yo puedo decir que n es congruente con s módulo ¿qué? Módulo 4, ¿sí? Recuerden que los números son congruentes bajo cierto módulo si su diferencia es divisible por ese módulo. Listo. O si dejan el mismo residuo al ser divididos por ese módulo. Entonces en este caso n menos s es igual a 4 por 25c, es decir, n menos s es divisible por 4, quiere decir que n es congruente con ese módulo 4. Listo. Entonces a partir de esta congruencia yo puedo decir, bueno, si n deja residuo 0 al dividirlo por 4, sí y solo si S también deja residuo 0 al dividirlo por 4, ¿sí? Entonces aquí básicamente en términos más coloquiales lo que dije es 4 divide a n, sí y solo si 4 divide a s. Listo. Entonces un criterio de divisibilidad por 4 es decir que 4 divide a un número n si 4 divide al número formado por sus últimas dos cifras, ¿sí? Porque ¿qué me representa ese? Las últimas dos cifras de un número. Entonces vea lo que me dice el criterio de divisibilidad del 4. Un número es divisible por 4 si y solo si el número formado
por sus dos últimos dígitos es divisible por 4. Entonces ya tenemos un criterio general del 4. Entonces ahora vamos a construir o deducir el criterio de divisibilidad del 9. Entonces aquí es más que todo álgebra y aplicar el lema. Este es un poquito más sencillo. Entonces volvemos, cualquier número se puede escribir de esta forma. Estas serían sus cifras, que yo lo puedo reescribir de esta manera, ¿sí? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? A este número le vamos a sumar y restar al mismo tiempo para no alterar la expresión. Lo que vamos a hacer es sumar a sub n más a sub n menos 1 más a sub n menos 2 más a sub 2 más a sub 1 más a sub 0. Básicamente vamos a hacer la suma de las cifras del número n, ¿sí? Se lo vamos a sumar y se lo vamos a restar al mismo tiempo. Mire que a esta expresión de acá original, que sería le sumamos tanto la suma de las cifras del número, pero se la restamos al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sumo esto más esto, eso me da 0 y no se me altera el número n original. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? A este 10 a la n por a sub n lo voy a relacionar. Mire que si yo distribuyo este menos acá, me quedan las cifras del número, pero negativas, ¿sí? O sea, restándose todas las cifras del número. Entonces ahora voy a aprovechar eso para relacionar 10 a la n por a sub n con a sub n. Es decir, voy a asociar de la siguiente manera: 10 a la n a sub n menos a sub n más 10 a la n menos 1 por a sub n menos 1 menos a sub n menos 1 más 10 a la n menos 2 por a sub n menos 2 menos a sub n menos 2 más 10 a la 2 a sub 2 menos a sub 2 más 10 a sub 1 menos a sub 1 más a sub 0 menos a sub 0, ¿sí? Y esto naranjadito no lo voy a tocar, solamente voy a jugar con lo blanco y con lo azul. Listo. Entonces mire cómo me va a quedar. Me quedó que n es igual a 10 a la n a sub n menos a sub n más 10 a la n menos 1 a sub n menos 1 menos a sub n menos 1 más 10 a la n menos 2 por a sub n menos 2 menos a sub n menos 2 más puntos suspensivos más 10 a la 2 a 2 menos a sub 2 más 10 a 1 menos a sub 1 más a sub 0 menos a sub 0 más la suma de los dígitos del número, pues naranjadito, ¿sí? Aquí lo tenemos. Entonces ahora, esta suma de los dígitos del número lo vamos a llamar S, ¿sí? Que lo vamos a llamar como la suma transversal del número n, ¿sí? La suma transversal del número n es la suma de sus cifras, así se llama. Listo. Entonces tenemos n igual a esto mismo, no lo tocamos, lo de acá arriba, y en lugar de poner esto naranjado ponemos más s. Listo. Entonces ahora sí voy a sacar aquí factor común a sub n, aquí factor común a sub n menos 1, aquí a sub n menos 2, aquí a sub 2, aquí a sub 1, y aprovechar que a sub 0 menos a sub 0 va a ser 0 porque se me va a cancelar, entonces no lo voy a seguir teniendo en cuenta. Entonces mire que n yo lo puedo escribir como 10 a la n menos 1 por a sub n, más 10 a la n menos 1 por a sub n menos 1, más 10 a la n menos 2 menos 1 por a sub n menos 2, más puntos suspensivos, más 10 a la 2 menos 1 por a sub 2, más 10 menos 1 por a sub 1, más la suma transversal S. Listo. Mire, notemos una cosa, según el lema, este número es divisible por 9. ¿Por qué? Porque mire que este factor es divisible por 9. Según el lema, este segundo sumando es divisible por 9. Este tercer sumando es divisible por 9. Este sumando también es divisible por 9. Y este sumando también es divisible por 9. Mire que en esta parte de aquí, donde tengo a blancos y azules, todos son números o sumandos que son divisibles por 9. O sea que el resultado de sumar todos estos números también va a ser divisible por 9. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces yo voy a llamar R esa suma de todas esas potencias de 10. Es decir, todo este pedazo. Recordemos que entonces R va a ser divisible por 9. ¿Por qué? Porque R es la suma de puros múltiplos de 9. O sea que R también va a ser múltiplo de 9. O en otras palabras, 9 va a dividir a R. Entonces ya con esto yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo escribir a n
como R más S. R sería todo este pedazo de acá y S sería este pedacito de acá, ¿sí? La suma transversal más la suma de las potencias de 10. Ahora sí, vamos a aplicar la misma congruencia modular. Este S que está sumando lo paso a restar, entonces N menos S es igual a R. Pero recordemos que 9 divide a R. ¿Por qué? Porque R es divisible por 9 porque es suma de múltiplos de 9. Lo que yo les había hecho notar anteriormente. O sea que R yo lo puedo escribir como 9 por un K, 9 por un L, 9 por algo, porque es que divisible por 9. ¿Cierto que sí? O sea que a partir de esto que yo les hice notar, yo puedo decir que N es congruente con S módulo 9. Porque en vez de yo poner R, puedo poner 9 por K. Entonces N menos S es igual a 9 por K. N menos S es divisible por 9. Eso quiere decir que N es congruente con S módulo 9. ¿Sí? Entonces ahora sí, yo puedo aquí extraer mi criterio de divisibilidad. Si N y S dejan el mismo residuo al ser divididos por 9 y yo necesito que ese residuo sea 0, es decir, que sean divisibles por 9, yo puedo decir que 9 divide a N si solo si 9 divide a S. Entonces, ¿cuál sería el criterio de divisibilidad? Un número es divisible por 9 si solo si 9 divide al resultado de sumar todos sus dígitos o a su suma transversal. Entonces, ¿cuál es el criterio de divisibilidad por 9? Dice así: un número natural es divisible por 9 si solo si su suma transversal es múltiplo de 9. Perfecto. Entonces ya dedujimos, ya probamos el lema y dedujimos el criterio de deducimos el criterio de divisibilidad del 4 y del 9. Entonces ahora sí, que tenemos que hacer nosotros? Vamos a solucionar el problema, ¿sí? Entonces ahora sí, para empezar a solucionar el problema, tenemos que analizar los posibles números de la forma x6y que son divisibles por 36, ¿sí? Entonces, primero que todo vamos a ver 36 descomponiéndolo a que es igual, ¿sí? Entonces 36 es igual a 9 por 4, o 3 a la 2 por 2 a la 2, ¿sí? De ahí nosotros, ¿qué podemos concluir? Que un número es divisible por 36 si lo es por 4 y 9, ¿sí? Yo tomo un número, lo descompongo en sus factores. Si en esa descomposición aparece 9 por 4, yo ya puedo asegurar que es divisible por 36. Es decir, un número es divisible por 36 si lo es por 4 y 9. Listo. Entonces ahora por eso necesitamos los criterios de divisibilidad. ¿Por qué? Porque yo necesito aplicar el criterio de divisibilidad del 4, el criterio de divisibilidad del 9 para poder deducir los números de la forma x6y que son divisibles por 36. Entonces empecemos aplicando el criterio de divisibilidad del 4. Un número es divisible por 4 si 4 divide al número formado por sus dos últimos dígitos. En este caso, ¿cuáles son los dos últimos dígitos? 6y. Entonces aquí, el número x6y es divisible por 4 siempre que 6y sea divisible por 4. Entonces miremos los casos. 6y divisible por 4, recordemos que y es un dígito, o sea que va del 0 al 9. O sea que los posibles valores de 6y serían 60, 61, 62 hasta 69. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar de ahí cuáles de esos números son divisibles por 4. ¿Sí? Entonces es fácil ver. 60 es divisible por 4, ¿por qué? Porque es 15 por 4, ¿cierto? 15 por 2, 30, 15 por 4 sería 60, ¿sí? Ahora, a ese 60 le voy a sumar 4, ¿cierto? Porque pues, la tabla del 4 va de 4 en 4, por decirlo así. O sea que el próximo número divisible por 4, que es de la forma 6y, es 64. Y el otro número divisible por 4, que es de la forma 6y, es 68. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a tapar los que no me sirven. 61, 62, 63, 65, 66, 67 y 69. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? De aquí que deduzco que y tiene tres valores posibles. O es 0, o es 4, o es 8.
¿sí? Entonces mire que ya tengo una información grande sobre Y, ¿sí? Tengo una información grande sobre Y. Y además también esto me dice que hay si hay tres valores de Y, quiere decir que posiblemente hay tres números de esta forma que son divisibles por 36. Entonces vamos a ahora aplicar el criterio de divisibilidad del 9. Entonces ya tenemos los posibles valores de Y, 0, 4 y 8, ¿sí? Entonces ahora sí, apliquemos el criterio de divisibilidad del 9 en cada uno de los posibles valores de Y. Entonces ahora sí, el número x6y es divisible por 9 siempre que la suma transversal del número, la suma de sus dígitos, sea divisible por 9. En este caso sería x más 6 más y. Entonces sería, para y igual a 0, tendríamos que x más 6 más y, como y0 sería igual a x más 6. Entonces x es un dígito, va del 0 al 9, ¿sí? Entonces tenemos que mirar qué números del 0 al 9 nos sirven que el sumado 6 sea un múltiplo de 9. Entonces pensemos. Miremos que básicamente solo va a haber un caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, x puede tomar como máximo el número 9, ¿sí? 9 más 6 sería 15. O sea que como máximo x más 6 puede valer 15. Mire que en la tabla del 9 hay dos múltiplos, hay solo un múltiplo del 9 que es menor que 15, que sería 9, ¿sí? Porque 9 por 2 da 18, nos pasa. Entonces tenemos que buscar el valor de x que nos dé 9, ¿sí? Al sumarlo con 6, en este caso sería 3, ¿sí? Entonces x sería 3, ese sería pues como el primer x que encontramos. Y vale 0, x vale 3, o sea que el primer número sería 3, 6 y 0, es decir, 360, ¿sí? Que era fácil de ver al principio, sí. O sea, yo no estoy desmeritando la intuición, es súper importante. Pero yo no quise empezar con la intuición porque también quería mostrar que la teoría de números tiene cierto rigor matemático, tiene su teoría y que podríamos encontrar el 360 de forma sencilla, pero posiblemente no los otros. Entonces, por eso lo quise hacer más estructurado y más organizado. Y también para que uno viera una aplicación de los criterios de divisibilidad como tal. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora con y igual a 4, ¿sí? Entonces, ahora sí, para y igual a 4 tenemos que x más 6 más y sería igual a x más 6 más 4. 6 más 4 es 10, es decir, x más 10, ¿sí? Miremos que x como máximo puede tomar el valor de 9. Entonces, como máximo x más 10 sería 19. Y menor que 19 solo hay dos múltiplos de 9. 9 y 18. 9 no nos sirve porque x es positivo, ¿cierto? Entonces el múltiplo de 9 que nos serviría sería 18. O sea que x sería directamente 8. X sería igual a 8. Entonces el siguiente número sería que x que vale 8, 6 y y que en este caso vale 4. El segundo número es 864. Si ustedes son súper juiciosos, pueden 864 dividido 36 y verás que sí es divisible. Sinceramente, la teoría de números es demasiado hermosa y espectacular. Ahora sí, ¿con cuál valor nos falta probar? Con y igual a 8. Entonces, para y igual a 8, ¿qué nos queda? X más 6 más y o x más 6 más 8. 6 más 8 sería 14. X más 14, ¿sí? Vuelve y juega. Como máximo x puede tomar 9, ¿sí? Entonces como máximo x más 14 puede ser 23, ¿cierto? Entonces solamente hay dos números por debajo que son divisibles por 9, que sería 9 y 18. Ahora, pensemos. No puede ser 9 porque es que x no es negativo, tiene que ser 18, entonces x directamente tiene que ser 4, ¿sí? Entonces ahora sí, el tercer número sería x que vale 4, 6 y y que vale 8, ¿sí? Entonces 468 sería el tercer número. En conclusión, los números de la forma x6y divisibles por 36 son los siguientes.
n sub 1 igual a 360, n sub 2 igual a 864 y n sub 3 igual a 468. Espero que hayan disfrutado, estoy muy emocionado, espero que hayan disfrutado este problema tanto como yo lo disfruté. Espero que se animen a suscribirse, a comentar en las posibles mejoras que pueda tener. Valoro mucho los comentarios, las buenas vibras. Me gusta mucho grabar estos videos, aprendo, ustedes aprenden y es chévere, es muy bacano. Yo aprovecho, la verdad pensé muy bien qué video hacer, ¿sí? Y es muy significativo esta imagen que puse acá. Y también que pongo a Gauss repetidamente cuando hago videos de teoría de números. Esta es la biblioteca de Alejandría, una alguien que se la imaginó porque realmente no sabemos cómo era en términos reales. Y es porque cada que yo estudio teoría de números o demostraciones me recuerda a un profesor que tuve. Creo que he sido profesor de muchas personas. Y soy orgulloso que él haya sido mi profesor, Grimaldo Leas Linian, ¿sí? Que le debo todo lo que sé de demostraciones y de teoría de números. Y cada que yo recuerdo, cada que yo lo recuerdo, recuerdo una biblioteca, recuerdo amor por el estudio, recuerdo entrega al saber, ¿sí? Y creo que este espacio de mi canal, estos videos son tributos a ese tipo de personas, a ese tipo de profesores que lo marcan a uno para absolutamente toda la vida. Y creo que no he sido el único que lo han marcado. Es increíble que una persona tantos años haciendo matemáticas todavía tenga la misma ilusión que tenía como cuando estaba al principio. Ese amor, esa entrega, eso es espectacular. Ojalá sigan existiendo maestros así. No siendo más, muchísimas gracias, un abrazo y espero que tengan un excelente día y les vaya súper bien en sus trabajos. Muchísimas gracias por ver el video.